Introducción a la lógica. Raúl Gutiérrez Sáenz. Índice. Prólogo a la 34ª edición. Primera parte. Nociones preliminares. Capítulo 1. Definición nominal de la lógica. 1. La lógica en el lenguaje cotidiano. 2. La lógica natural y la lógica científica. 3. La palabra logos. 4. Los problemas de la lógica. 5. La importancia y utilidad de la lógica. Capítulo 2. Definición real de la lógica. 1. La lógica es una ciencia. 2. El objeto material de la lógica. 3. El objeto formal de la lógica. 4. Finalidad de la lógica. Capítulo 3. La división de la lógica. 1. Distinción entre pensamiento correcto y pensamiento verdadero. 2. La lógica formal. 3. La lógica material. 4. El valor verdad, como finalidad suprema de la lógica. Capítulo 4. La lógica y la filosofía. 1. El origen de la palabra filosofía. 2. La filosofía y el hombre. 3. La lógica como instrumento de la filosofía. 4. Relación de la lógica con la psicología, la gramática y la matemática. Capítulo 5. Definición real de filosofía. 1. La filosofía es una ciencia. 2. El objeto material de la filosofía. 3. El objeto formal de la filosofía. 4. El método de la filosofía. 5. Filosofía, ciencias y otros conocimientos. Capítulo 6. División de la filosofía. 1. La filosofía práctica. 2. La filosofía especulativa. 3. Ramas de la metafísica. Segunda parte. Lógica formal. Sección primera. Capítulo 7. Los elementos del conocimiento. 1. El sujeto. 2. El objeto. 3. La representación. 4. La operación. Capítulo 8. Representaciones sensibles e intelectuales. 1. Las representaciones sensibles. 2. Las representaciones intelectuales. Capítulo 9. Pensamientos, operaciones y expresiones. 1. Los tres tipos de pensamientos. 2. Las tres operaciones mentales. 3. Las tres expresiones. Capítulo 10. La simple aprehensión. 1. El proceso mental. 2. El contenido captado. 3. Definición de la simple aprehensión. 4. Diferencias entre intuir e imaginar. 5. Preparación para el juicio. Capítulo 11. La naturaleza del concepto. 1. Definición del concepto. 2. Contenido de la idea. 3. La universalidad de la idea. 4. Concepto, objetivo y concepto formal. Capítulo 12. Ley de la extensión y la comprensión. 1. La extensión de una idea. 2. La comprensión de una idea. 3. Ley de la extensión y la comprensión. 4. El árbol de Porfirio. Capítulo 13. División de las ideas. 1. Por su origen. 2. Por su extensión. 3. Por su comprensión. 4. Por su perfección subjetiva. 5. Por sus relaciones mutuas. Capítulo 14. Las categorías.
1. ¿Qué son las categorías? 2. La sustancia y el accidente aristotélico. 3. Los 9 accidentes aristotélicos. Capítulo 15. Los predicables esenciales. 1. La clasificación de los entes en especies y géneros. 2. Relación entre especie, género y diferencia específica. 3. Definición de los predicables esenciales. 4. Definición y clases de predicables. 5. Los predicables y las categorías. Capítulo 16. Los predicables no esenciales. 1. El propio. 2. El accidente lógico. 3. Diferencia entre accidente lógico y accidente metafísico. Capítulo 17. La definición. ¿Qué es una definición? 2. La definición nominal. 3. La definición real. 4. Reglas de la definición correcta. Capítulo 18. La división. 1. ¿Qué es una división? 2. Clases de división. 3. Reglas de una división correcta. Capítulo 19. El término. La palabra como signo. 2. Palabras, ideas e imágenes. 3. La división del término. Sección segunda. Capítulo 20. El juicio. 1. Diferencia entre idea y juicio. 2. El acto de juzgar, el juicio y la proposición. 3. Los elementos del juicio. 4. La importancia del juicio. Capítulo 21. La división del juicio. 1. Por su cualidad. 2. Por su cantidad. 3. Por su propiedad fundamental. 4. Por su nexo. 5. Por su comprensión. 6. Por su fundamentación. 7. Por su unidad. 8. Por su composición. Capítulo 22. La oposición. 1. Nomenclatura por vocales. 2. Relaciones entre proposiciones opuestas. 3. Reglas de la verdad y falsedad de la oposición. 4. Aplicaciones prácticas. Capítulo 23. Conversión y equivalencia de proposiciones. 1. La extensión del predicado en las proposiciones afirmativas. 2. La extensión del predicado en las proposiciones negativas. 3. La conversión simple. 4. La conversión accidental. 5. Las equivalencias de proposiciones. 6. Inferencias inmediatas. 7. Los diagramas de Venn. Capítulo 24. Los pensamientos no enunciativos. 1. Definición y división. 2. La interrogación. 3. Las normas y juicios de valor. Capítulo 25. Los primeros principios. 1. ¿Qué es un principio? 2. Los primeros principios lógicos. 3. El principio de contradicción. 4. El principio de identidad. 5. El principio de tercero excluso. 6. El principio de razón suficiente. Sección tercera. Capítulo 26. El raciocinio. 1. El raciocinio psicológico. 2. El raciocinio lógico. 3. Ejemplos e importancia del raciocinio. 4. La argumentación. 5. Raciocinio deductivo e inductivo. Capítulo 27. El silogismo. 1. Definición. 2. La materia del silogismo. 3. Mecanismo del silogismo. 4. Importancia del silogismo. Capítulo 28. Forma del silogismo. 1. La forma y sus reglas.
2. Reglas de los términos. 3. Reglas de las proposiciones. 4. El silogismo correcto y verdadero. Capítulo 29. Figuras del silogismo. 1. Definición y clases. 2. Reglas de la primera figura. 3. Reglas de la segunda figura. 4. Reglas de la tercera figura. 5. Reglas de la cuarta figura. Capítulo 30. Modos del silogismo. 1. Modos de la primera figura. 2. Modos de la segunda figura. 3. Modos de la tercera figura. 4. Ejercicios de resolución de silogismos. 5. Reducción de los silogismos. Capítulo 31. Valor del silogismo. 1. La objeción de Stuart Mill. 2. La objeción de Bacon. 3. Valor demostrativo del silogismo. 4. Pruebas de validez mediante diagramas de Venn. Capítulo 32. Silogismos especiales. 1. El silogismo condicional. 2. El silogismo disyuntivo. 3. El dilema. 4. Los silogismos irregulares. Capítulo 33. La inducción. 1. Definición e importancia de la inducción. 2. Clases de inducción. 3. Fundamento de la inducción. 4. Inducción y deducción. Capítulo 34. Argumentaciones sofísticas. 1. Definición y división. 2. Los sofismas de palabras. 3. Los sofismas de ideas. 4. Falacias de atinencia. 5. Refutación de los sofismas. Tercera parte. Lógica material. Sección primera. Capítulo 35. La verdad. 1. La lógica material. 2. La definición de verdad. 3. Diferentes concepciones sobre la verdad lógica. Capítulo 36. Propiedades de la verdad. 1. La unidad. 2. La indivisibilidad. 3. La inmutabilidad. 4. La objetividad. Capítulo 37. Actitudes frente a la verdad. 1. La ignorancia. 2. La duda. 3. La opinión. 4. La certeza. 5. El error. Capítulo 38. El problema crítico. 1. Planteo del problema. 2. El escepticismo. 3. El empirismo. 4. El racionalismo. 5. El idealismo. 6. El realismo. Sección segunda. Capítulo 39. Cualidades del conocimiento científico. 1. Definición de ciencia. 2. Propiedades del nivel científico. 3. La ciencia y la opinión. 4. El espíritu científico. Capítulo 40. Origen y clasificación de las ciencias. 1. El origen de la ciencia. 2. La teoría de los tres estados. 3. La clasificación de las ciencias según Comte. 4. La clasificación de Aristóteles. Capítulo 41. El método científico. 1. Definición e importancia del método. 2. El análisis y la síntesis. 3. La demostración. 4. Las reglas de Descartes. Capítulo 42. Método de las matemáticas. 1. Demostración matemática. 2. Los principios de las matemáticas. 3. Las matemáticas como disciplina. Capítulo 43. Método de las ciencias de la naturaleza. 1. Observación. 2. La hipótesis. 3. La experimentación. 4. La inducción.
5. La analogía como método. 6. La estadística como método. Capítulo 44. Método de las ciencias humanas. 1. La historia en cuanto ciencia. 2. El método de la historia. 3. El método de la sociología. 4. Las leyes estadísticas. 5. La analogía como método. 6. La estadística como método. Capítulo 45. Método de la filosofía. La experiencia sensible. 2. El método racional. 3. El papel de la fenomenología. 4. El papel de la intuición intelectual. Cuarta parte. Nociones de lógica simbólica. Capítulo 46. Evolución de la lógica. 1. La lógica tradicional. 2. La lógica en la filosofía moderna. 3. El origen de la lógica simbólica. Capítulo 47. Características de la lógica simbólica. 1. Formalismo. 2. Simbolización. 3. Cálculo. 4. Axiomatización. Capítulo 48. Los problemas de la lógica simbólica. 1. División de la logística. 2. Relaciones con otras disciplinas. 3. Problemas y aplicaciones de la logística. Capítulo 49. Las tablas de verdad. 1. Nociones preliminares. 2. Clasificación de las proposiciones. 3. Las conectivas lógicas. 4. El lenguaje simbólico de la lógica proposicional y sus reglas. 5. Tablas de verdad. Capítulo 50. Las fórmulas sentenciales. 1. La validez lógica de los argumentos. 2. Las reglas de inferencia. A. Leyes de implicación. B. Leyes de equivalencia. 3. Las demostraciones formales. 4. Elementos de lógica cuantificacional. A. Símbolos de los cuantificadores. B. Leyes de ejemplificación y generalización. Conclusión. Glosario. Bibliografía.